Monkey. Como Brasil, Chile. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sean bienvenidos a una clase más de biología, ¿no? Bueno, esta es nuestra segunda clase de biología. Y pues, para los que no estuvieron la anterior semana, hablamos sobre cómo vamos a hacer en cuanto a la rúbrica de calificación, cómo vamos a hacer la presentación de deberes. Ayer también ya mencionamos cómo va a ser la calificación, perdón, cómo van a ser las tareas. Y hoy, pues, para los que no estuvieron en clases de biología y pues ayer tampoco, ni la semana pasada, vamos,
a mencionar, ¿no? Cómo se va a entregar las tareas y de ahí seguimos con clase. Listo. Voy a colocar un hoja en blanco rapidito para hacer esto de la presentación de tareas para los que no estuvieron la anterior semana en clase de biología o en tal caso ayer en química. Bueno, pues colocamos como menciono. Primero, obviamente, unidad educativa y ser, ¿no? Vamos a colocar nombre, curso y fecha. Esto sí tiene que ser esencial en sus deberes, ¿no? Nombre, ¿no? Y fecha. Bien. Esto es muy esencial, ¿no? Necesito que siempre coloquen el nombre, el curso y la fecha para todos sus deberes. De ahí materia y docente, pues es, em, si ustedes quieren colocarlo, no docente. Listo. Colocamos docente y finalmente colocamos la tarea, ¿no? La tarea, aquí colocamos todo lo que viene a ser la tarea, el enunciado de la tarea y ponemos aquí en el lado superior derecho el número de la tarea. Por ejemplo, tarea 2, unidad 1. Listo. Colocamos, ¿no? En la parte superior derecha la tarea. Y listo, así es el formato que nosotros vamos a trabajar en cuanto a las tareas. Lo que voy a subrayarles de color, pues es lo que por favor debe estar como que obligatoriamente se podría decir, ¿no? El nombre debe estar obligatorio, el curso también, la fecha y el, ay, el enunciado, siempre también, y la tarea 2. Si tal vez ustedes quieren agregarle alguna otro ítem en cuanto al nombre, curso, fecha, materia, quieren agregar otro ítem, no tengo problema, agréguenle nomás, no es algo rígido, lo que sí es rígido, pues lo que está de color. Recuerden que pueden hacer sus deberes en hojas o en el cuaderno, no tengo problemas, pero al momento de enviar la tarea se vea, ¿no? Este es súper claro, este es un nombre claro, la realización de la tarea clara. Y de que hagan en hoja o en cuaderno no tengo ningún problema. Recuerden que voy a calificar, o bueno, va a ser el punto más importante en cuanto a los criterios de evaluación, el cumplimiento y la responsabilidad de ustedes. Mencionaba también que tenemos 15 días para hacer los deberes. Recuerden que esta semana no hay deberes, pero la próxima sí tenemos ya deber. También por recordarles que la clase de química ya está subida, no sé si tal vez alguien ya la revisó, pero ya está subido, ¿no? Igual que la guía de estudios y listo, eso. ¿Qué más? Nada más, creo yo. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. No, Todo Licen, claro. sí está claro. Listo, todo claro, ¿no? Listo. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a comenzar con clases. Recuerden que ya vimos un poquito la anterior semana sobre lo que vamos a ver, que en este caso es
Es el ADN como base de la vida, ¿no? Mencionábamos a nuestro ADN. Yo les mencionaba que tenemos aquí en la fotografía, les mencionaba que tenemos a nuestro ADN. Recuerden que el ADN mencionaba que es de doble cadena. Mencionaba también que se forma a través de dos bases nitrogenadas. Y hoy vamos a ver un poquito más a fondo ya, hablar sobre este ADN como base de la vida. Pues obviamente en la actualidad nosotros sabemos que el ADN es una molécula portadora de la información genética, ¿no? A través de que, recuerden que les mencionaba que nuestro ADN con doble hebra tiene nuestra información genética, ¿no? Y les decía que teníamos la unión de dos bases nitrogenadas. Tal vez alguien recuerda cuál era la unión de estas bases nitrogenadas. Adenina con la Bueno, timina, que se dicen. aparecía de pronto en Citosina los y ojos. guanina. Sí, las bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina, guanina. Muy bien, ¿no? Esas eran nuestras bases que se unían en nuestra cadena. Al momento de que se unían estas dos, pues formaban nuestra doble hélice. Muy bien. Como mencionaba, recuerden que nuestro ADN es la molécula portadora de la información genética Venga, venga. y en este caso, pues nuestra molécula, ya contando un poquito de la historia, se podría decir, nuestra molécula de ADN fue aislada por primera vez por Friedrich Münster. En este caso, al encontrarse Freddy con únicamente que solo en los núcleos de la célula, estas cadenitas, recuerden que se veían con microscopios, pero que en esa época no eran tan avanzados, ¿no? Entonces él se encontró, como mencionó, únicamente en los núcleos de las células y pues a esta sustancia se la llamó nucleína. En un principio, ¿no? A esta sustancia se le llamó nucleína, pero poco después se descubrió que la nucleína Camine, era una camine. molécula ácida. Vilma, tal vez alguna pregunta, tu micrófono está encendido. Ay, perdón. Ya no hay problema. Listo. Mencionaba que después en este caso se descubrió que la nucleína era una molécula ácida, por lo que pasó ya de llamarse nucleína a en cambio ácido nucleico. Recuerden que estoy hablando yo de nuestra cadena de ADN, de nuestra cadena de doble enlace, en la que un principio, estoy hablando un poco de la historia, ¿no? En la que un principio a esta sustancia, en este caso de ADN, se le denominó nucleína, pero poco tiempo después se descubrió que a esta nucleína era una molécula ácida y se la llamó ácido nucleico. Y más tarde aún de este descubrimiento que mencionamos que era una molécula ácida, el ADN, pues después ahí sí ya se le denominó más tarde ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo se llamaba mi ADN? Recuerdan que si colocábamos y mencionaba yo, ¿cómo se llamaba mi ADN? Á- Ácido Ácido, ¿no? desoxirribonucleico. Muy bien, ácido desoxirribonucleico. Muy bien, recuerden que se llamaba ácido desoxirribonucleico. Listo. Entonces, antes de llamarse y ya quedarse con mi nombre de ácido desoxirribonucleico, se le llamaba ¿cómo? Se le llamaba nucleína. Poco tiempo después de que le llamaban nucleína, ya se dieron cuenta de que esta nucleína era una molécula ácida y pasó a llamarse ácido nucleico. Y pues más tarde ya se le denominó, como mencionaba, ácido desoxirribonucleico. Y para diferenciarlo del ARN, en cambio, que ya vamos a ver más adelante, pero les coloco ya de una vez. Mi ARN, a ver, coloquémosle, no, agreguemos mismo al texto. Ya, ahí sí.
A mi ARN, en cambio, se le denomina ácido ribonucleico. A mi ARN se le denomina ácido ribonucleico y a mi ADN se le denomina ácido desoxirribonucleico, ¿no? Pues así ya se les puede diferenciar a mi ADN de mi ARN, ¿no? Y bueno, seguimos en este caso hablando un poco de la historia en cuanto a mi ácido desoxirribonucleico y a mi ácido nucleico. Y en 1885, el científico alemán Albert, en este caso, consideraba o consiguió aislar este ADN. ¿Y qué consiguió? Pues consiguió aislar de las proteínas asociadas a él. Recuerden que nosotros hablábamos de las proteínas y yo mencionaba que son en este caso las bases nitrogenadas, ¿no? Pero, como menciono yo, en 1880, Pero mira, mijito, si hubiese Liz, en los micrófonos, no se ya le se por escucha. recuerda, he hecho Y tarea te entiendo extra, de los micrófonos, Janet por Morocho, favor. ayúdame por favor con tu micrófono. Janet Morocho, gracias. Listo, gracias. Ahora sí seguimos. Mencionaba yo que en 1998 el científico alemán Albert, él consiguió aislar el ADN. En este caso consiguió aislar el ADN de las proteínas asociadas a él, siendo capaz así de determinar, como mencionaba, los nucleótidos que lo conforman. En este caso, mi científico, él ya descubrió, se podría decir, los nucleótidos, que los nucleótidos decíamos que son los que forman. Los nucleótidos son los que forman así mi ADN. Mencionaba también que pues estudios posteriores trataron ya de definir si la información genética se encontraba en las proteínas asociadas al ADN o en este caso en el ADN sí estaban asociadas no solo las proteínas sino las bases nitrogenadas, nuestros grupos fosfatos en este caso. Espérenme un ratito. Ya, perdón. Bueno, mencionábamos, hagamos un recapítulo en este caso, pues, en 1885 mencionaba yo que mi científico alemán Albert, él consiguió aislar el ADN de las proteínas asociadas a él, siendo capaz así de determinar los nucleótidos. Recuerden que mencionaba los nucleótidos forman mi ADN. Tengo en este caso cuatro, cuatro nucleótidos. Tengo yo a mi citosina con la timina. Ahí, espérenme, voy a... No, no, azul pongo para que se parezca. Recuerden que les mencionaba que se unían, ¿no? Mi citosina con mi timina, vanina y adenina, ¿no? Listo, tengo ya mis cuatro. Entonces, mi científico, ¿qué hizo? Pues consiguió aislar el ADN de las proteínas asociadas a él, siendo capaz así de descubrir o de determinar estos nucleótidos que lo conforman, ¿no? Recuerden. ¿Qué hizo? Pues él aisló nuestras proteínas de nuestra doble cadena y así pudo descubrir a los nucleótidos. Listo. Seguimos entonces. Después de descubrir a estos nucleótidos, pues en un principio se supuso que las proteínas serían las encargadas de transmitir la información, ya que eran obviamente más complejas.
Mientras que el ADN, pues al poseer solo cuatro nucleótidos, sería demasiado simple para cumplir esta función. Entonces, ¿qué se creía? Que las proteínas eran en las encargadas de transmitir la información genética, porque pensaban que eran más complejas las proteínas y pues así ellas se suponía que supuestamente ellas eran las encargadas de transmitir esta información genética. Y pues decían que el ADN, al poseer solo cuatro nucleótidos, pensaban que era muy simple para cumplir esta función. Sin embargo, diversos experimentos realizados a principios del siglo XX demostraron que el ADN, en este caso, que el ADN es la molécula portadora de la información genética. Listo. ¿Qué decíamos entonces? ¿Qué se creía? Antes de realizar pues un poco más de estudios, se creía o se suponía que las proteínas eran las encargadas de transmitir la información genética, porque decían que las proteínas eran más complejas que el ADN, porque el ADN solo contenía cuatro nucleótidos y por eso pensaban que era demasiado simple para cumplir esta función de qué? Función de transferir la información genética, pero a varios ya experimentos realizados a principios del siglo XX demostraron que el ADN es la molécula portadora de la información genética, ¿no? Listo. Uno de los experimentos más destacados en este punto, pues fue el de Friedrich, que en este caso realizó un experimento, obviamente, sobre nuestro ADN, que en este caso inyectó diferentes cepas de bacterias en ratones. Aquí coloqué la fotito también para hablar sobre este experimento, ¿no? Que fue el más famoso. Pues, como mencionamos, inyectó diferentes cepas de bacterias en ratones. La cepa S era dañina y mataba al ratón, mientras que la cepa R no era virulenta y no mataba al ratón. Entonces, se podría decir que existen dos cepas, la cepa S, que era la dañina, y la cepa R, que no era la que no mataba a los ratoncitos, ¿no? Entonces, Griffin comprobó que al calentar la cepa S, esta dejaba de ser dañina y no mataba al ratón. Sin embargo, a mezclar la cepa S calentada con la cepa R, pues el ratón sí moría. Dicho esto, pues comprobó que esto ocurría porque había una transferencia de ADN en las bacterias. Transferencia de la cepa S con la R, ¿no? Y pues al realizar este experimento quedó demostrado que el ADN es el portador de la información genética. Miren, aquí está la fotito. Voy a hacerle un poquito más grande. ¿Qué dice? Bacterias virulentas vivas. Bacterias virulentas no vivas y aquí bacterias virulentas muertas y aquí bacterias no virulentas muertas. Entonces, ¿qué hacía? Pues en el experimento, como mencionaba, inyectaban a los ratoncitos con las bacterias virulentas vivas, obviamente moría el ratoncito. Las bacterias no virulentas vivas, pues no mataban al ratoncito. Al calentar, las bacterias virulentas ya están muertas, ¿no? Entonces se dio cuenta que al momento de calentar, estas bacterias virulentas mueren y así pues ya no mata al ratoncito. Y al calentar también las bacterias no virulentas muertas, pues ahí sí lo mata. Lo mata ¿por qué? Porque recuerden que mencionó que comprobó que existía una transferencia de ADN de las bacterias de la cepa R, de la cepa S a la R. Así, en este caso, pues calentadas, existe esta transferencia y mata al ratoncito, ¿no? Al calentar, como menciono. Porque existe una transferencia de ADN, ¿no? Eso fue en sí lo que quedó demostrado con este experimento, que en este caso el ADN pues es el portador de la información genética. Listo. Ay, no, ya estoy. Ya, ahí sí.
Por el momento, hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, Ya, Blanca, gracias. Blanca Valenti, gracias. Bueno, en resumen, ¿qué decimos? Pues hablábamos un poco de la historia del ADN. Mencionábamos que en este caso se creía que las proteínas eran las que portaban el ADN, porque pensaban que obviamente al ser moléculas complejas, se podría decir que ellas sí podían llevar el material genético, porque decían que el ADN al poseer solo cuatro nucleótidos, pues sería demasiado simple para cumplir esta función. Cuando ya realizaron más experimentos, pues se dieron cuenta que el ADN es la molécula portadora de la información genética hereditaria, ¿no? Listo. Eso en cuanto a lo que hablamos. Vamos ahora a hablar un poco de la replicación del ADN. Pues en este caso la información del ADN está codificada en la secuencia de sus bases nitrogenadas. Esta información fluye y se transmite en dos sentidos diferentes. Tenemos a la mencionada replicación y tenemos también a la transcripción. Esos son mis dos sentidos diferentes, ¿no? Pues también he colocado yo una imagen en cuanto a mi ADN y sus bases nitrogenadas. Ahí, esperen. Ya, no, no está muy grande. Vamos a hacerle más pequeño para poder ver. Ya, a ver, miren, aquí tengo yo solo mi ADN, mi ARN, perdón. Y aquí tengo, recuerden que mi ARN todavía no hemos visto, pero ya mencioné yo que se llama ácido ribonucleico. Solo tiene una hebra, mi ADN. Y mi ARN tiene dos hebras. Como mencionaba yo, que está unido citosina, guanina y adenina, timina. Tengo yo mis bases nitrogenadas, recuerden, ¿no? Timina, adenina, citosina, guanina. Miren, al momento de unirse la citosina con la guanina, la adenina con la timina, formo yo mi cadena de doble hélice. Recuerden que estas son mis bases del ADN. En cambio, hay una diferencia, se podría decir, con mis bases de la ARN. Espérenme, voy a recortar mejor para poner. A ver, aquí tengo mi ARN y aquí mi ADN. A ver, aquí tenemos mi ARN y aquí mi ADN. Ya, listo. Mi ARN tiene la diferencia en una de sus bases nitrogenadas. Tengo yo la citosina, tengo yo la guanina en mis dos, en el ADN y en el ARN. Tengo la adenina también en los dos, en el ADN y en el ARN. Pero mi timina es la que cambia. Mi timina en el ADN, pues se une con la adenina. En cambio, en mi ARN cambia la timina por uracilo. Uracilo se une a mi adenina. Repito en este caso, pues solo tengo yo una cadena en la cual tengo yo varias, solo tengo, no se unen, ¿no? Porque al momento de que se unen ya forman mi ADN. Mi ARN solo tiene igual cuatro bases nitrogenadas, pero la que cambia es el uracilo por la timina, ¿no? Miren, citosina y citosina tengo igual, guanina y guanina tengo igual, adenina y adenina tengo igual, pero la que cambia es uracilo y timina. En mi ADN tengo timina y en mi ARN tengo uracilo. Y miren, aquí tengo mis bases nitrogenadas, no, miren, tengo la de color rojo es el uracilo, de color azul tengo citosina, citosina,
de color rojo también es uracilo, amarilla es la adenina, la azul es la citosina y así, ¿no? Miren, entonces listo. ¿Cuál es la base nitrogenada que cambia en el ADN con el ARN? ¿Quién me dice? Uracilo, El Liz. uracil. Muy bien, María. Freire, listo. Espérenme, anotar. Ya. El uracilo. ¿Quién más? No avance a escuchar quién más. Me dijo. Yo también, El Liz. uracilo, Carolina Liz. Pulgar. Carolina Pulgar, ya. Listo. Tengo a 30 conectados, de los cuales solo María y Carito me responden. Y sí, las dos creo. Y nadie más. El resto sí está prestando atención, sí está por ahí. Lucecita también sí sabe responder los camas. Manuelita también. De ahí el resto ni conozco cuál será su voz. Sí. Listo. Seguimos. Seguirán participando en clases, por favor. Ya. Listo. La que cambia, sí, no, muy bien. Es uracilo. Recuerden que ADN tengo 4 bases nitrogenadas, ARN también. La que cambia en cuanto a la timina con el uracilo, pues es mi ARN tiene uracilo y mi ADN tiene timina. Recuerden que mi ARN que solo tiene una hebra y mi ADN tiene las dos hebras. ¿Por qué solo tiene, por qué creen ustedes que mi ARN solo tiene una hebra? Relacionen con el ADN. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Por qué solo tiene una hebra? Eso mismo iba a preguntarle, sí. Manuelita, pues le respondo. Tiene una sola hebra porque no se unen las bases nitrogenadas al igual que el ADN. Miren, mis bases nitrogenadas del ARN solo están sin unirse. Miren, están solitas. Solo una, solo una, solo una. Y mi ARN, pues, tiene solo una hebra porque sirve para la transcripción que ya vamos a ver. Mi ADN, en cambio, él sirve en la replicación. A partir de la replicación del ADN se forma mi ARN, porque en la replicación que ya vamos a ver se realizan copias exactas de ADN, pero como mencionaba yo, sirve también para sintetizar y así hacer la traducción para el ARN, que ya vamos a ver. A partir de mi ADN formo el ARN, porque en la traducción solo necesita de una hebra para realizar el proceso, pero en la replicación necesita de las dos, que ya vamos a ver a continuación lo que estoy mencionando, ¿no? Pero bueno, miren, mi ADN tiene dos bases nitrogenadas unidas. En cambio, mi ARN no tiene ninguna base nitrogenada unida en cuanto a su cadena, porque obviamente si es que ya se uniera, pues formaría el ADN. Y recuerden también que no tiene uracilo. Ay, perdón, sí, no tiene uracilo mi ADN. Miren, entonces, esto es en sí la diferencia, ¿no? Porque en mi ARN, ¿qué sucede? No existe, no tiene base nitrogenada para unirse. En cambio, en mi ADN sí, sí se unen todos. Miren, se une la citosina con la guanina, la adenina con la timina. Y yo no tengo en mi ARN para unirse, ¿no? Porque si yo uno la citosina con la guanina, igual que el ADN, yo no puedo unir la adenina con el uracilo. Entonces, obviamente, se va a formar una mutación si yo uniría mi cadena de ARN. Por ello,
pues no se une. Y como no se une, pues obviamente sirve, como menciono, para realizar el proceso de traducción, que ya vamos a ver. Porque obviamente del ADN tengo mi ARN. Y así ya puedo hacer el proceso de traducción y todo ya. Listo. Dicho esto, recuerden, ¿qué sucede? Pues en mi ADN uno mis dos bases nitrogenadas y formo mi doble cadena. En el ARN no se puede unir. Listo. Eso en cuanto a la pregunta, ¿no? De Manuelita. Gracias, Lice. Ya, Manuelita, ¿sí me entendió? Tal vez alguna cosa que no quedó claro. Sí, Lice. Muchas gracias. Ya, Entendimos, dice. el resto sí, claro. Tengo Sí, una Lice. pregunta. Sí, Lice, gracias. Ya, todo claro. Seguimos entonces. Ya, voy a hacerle pequeñito a esto para ver, ¿no? Ahí le dejé. Ya, ahí dejemos. Listo, entonces. Mencionaba yo que la información del ADN está codificada en la secuencia de sus bases nitrogenadas, que ya vimos, ¿no? Recuerden, el ADN sí se puede unir sus bases nitrogenadas y así forma la doble hélice. Recuerden que decía también que se transmite en dos sentidos diferentes, la replicación y la transcripción, que ya vamos a ver. Y también la traducción, que también ya vamos a ver, porque en la traducción recuerden que decía que ahí tengo el ARN. Listo. A partir del ADN, pues se obtienen nuevas moléculas de ADN por replicación. Este proceso pues tiene lugar mediante la etapa S del ciclo celular y permite así la transmisión de la información de la célula a célula. Y esta transmisión, información que se transmite a partir de célula y célula, lo hacen mediante la mitosis. Y en este caso también se lo transmite de individuo a individuo por medio de la reproducción, ¿no? Recuerden que obviamente menciono que el ADN es el que transmite la información genética, por eso menciono que se transmite de individuo a individuo, o sea, va de menos a más, porque en la replicación, como menciono, pues este proceso se da en la etapa S del ciclo celular y permite que la transmisión de la información de célula a célula. Esto lo hace mediante la mitosis y a través de la mitosis lo transmite de individuo a individuo y esto se lo hace por medio de la reproducción, ¿no? Este flujo de la información que menciono yo, pues tiene se podría decir que se le denomina dogma central de la biología molecular. Se puede decir, bueno, hablando un poco de la historia, pues fue nombrado así por Francis Crick. Y pues nuestro científico Francis ha sido la base de los grandes avances en el conocimiento de la genética molecular. Pues en este caso, a través de él se han realizado ya varios, se podría decir, descubrimientos, ¿no? Este dogma central ha sido ampliado posteriormente con dos puntos referentes a los virus. Los virus son un poco diferentes, ¿no? En cuanto a la transcripción, porque ellos tienen transcripción inversa. Algunos virus, o también llamados retrovirus, pueden sintetizar el ADN a partir del ARN vírico. Y esto lo hacen mediante una enzima que se llama transcriptasa inversa. Y pues este es el caso del virus y un ejemplo sería de la inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, ¿no? En cuanto al virus, mencionaba yo que a través de el estudio de Francis Crick, pues ha descubierto que este dogma central ha sido ampliado posteriormente con dos puntos referentes, pero en los virus, ¿no? En los virus menciono yo que existe la transcripción inversa. Vamos a insertar.